No parece detenerse Javier Solana, secretario general de la OTAN, en analizar si estos días que vive desde que empezó el ataque aliado sobre Yugoslavia son los peores o, por lo menos, los más comprometidos de su vida. Es una reflexión perfectamente inútil en un momento en que al primer ejecutivo de la alianza le cabe tanta responsabilidad. Durante los años que lleva en la organización, Solana ha guardado especial interés en llevarse bien con la Rusia de Yeltsin, pero esta relación, que resultaba medianamente sólida antes de los bombardeos, se quebró de inmediato. Sin embargo, la participación de Rusia es imprescindible en la solución, hasta el punto de que Solana cree que el envío de una fuerza de paz a Kosovo es imposible, o quizá mejor, inadecuada, sin contar con el apoyo del país que mal que bien gobierna el enfermo Yeltsin. Si se lograra esta colaboración, la guerra podría tomar otro sendero más esperanzador, a pesar de que desde hace unas fechas empieza a cundir en la opinión pública internacional la impresión de que las cosas marchan un poco mejor que tras las iniciales acciones de la aviación otanista. Solana, que con seguridad mide sus palabras como no lo ha hecho nunca, ha llegado a afirmar que Milosevic pierde y lo sabe, lo que es algo más que un deseo o un mensaje de simple propaganda. Es probablemente una conclusión certera, tras examinar el resultado global de la Operación Atlántica. La situación cambia por momentos, y no solo en el escenario de la guerra, sino sobre todo en el de la diplomacia, la mayoría de la cual no está dispuesta a admitir las denuncias de que la OTAN esté actuando saltándose la legalidad internacional. No lo admite, sin ir más lejos, el secretario de la ONU, Kofi Annan, que pretende un plan aceptado incluso por Milosevic, pero sobre la base de los acuerdos de Rambouillet que el dirigente yugoslavo se negó a firmar. De esta negativa se desprende una guerra que ha traído como consecuencia humanamente insufrible la deportación de cientos de miles de ciudadanos albaneses de Kosovo, a los que Milosevic ha privado incluso de documentación. La OTAN insiste en que una de las finalidades de su presión sobre Milosevic es el regreso a su tierra de todos los desplazados, y asegura además que está en disposición de ofrecer ayuda humanitaria a todos estos deportados. Son respuestas a las preguntas que se hace gran parte de la opinión mundial y que, junto con la imputación que se ha volcado sobre la OTAN de no haber previsto los primeros y más indeseables efectos de la guerra, se han manejado como crítica a la dirección política de la alianza. En el tercer grado de hoy es una excelente oportunidad para que Javier Solana conteste a todos estos alegatos. It's not a big thing if you leave me, but I do feel I will miss you much. Don Javier Solana, buenas noches. Buenas noches. Estamos en los estudios de la televisión belga en un día especialmente complicado para la OTAN y para usted personalmente, un día en el que la OTAN ha asumido su autoría, la autoría de la catástrofe humanitaria que ha sucedido en el ataque al convoy. ¿Qué es lo que ha pasado, señor Solana? Pues lo que ha pasado es que un piloto de la Alianza, de un país democrático de Europa, ha tenido, creyendo que estaba atacando a un convoy de carácter militar, y seguramente lo estaba haciendo, pues ha tenido pues, una situación que lamentamos enormemente, que para mí ha sido pues, muy dramática, de una bomba ha caído en un tractor, que no sabemos con cuánta gente había en él, pero sin duda había gente que ha muerto. Y lo lamento enormemente y me produce un gran dolor, pero lo único que puedo decir es que en ese mismo momento, en esa zona, estas personas que estaban en el tractor estaban siendo echadas de su casa, sus casas quemadas, como hemos visto en las fotos, por los soldados y las fuerzas de policía de Milosevic. Lo que hay que preguntarse, yo me pregunto, es quién es el responsable de todo esto, el último responsable de todo esto. Y el último responsable de toda esta tragedia tiene un nombre, se llama Milosevic. Don Javier Solana, ¿es posible que Milosevic ordenara a la población civil cubrir a los militares? Es posible. Las imágenes que toda la noche, a lo largo de toda la noche, hemos estado tratando de recoger de las distintas fuentes que uno tiene, sí pone de manifiesto que ese convoy era un convoy que estaba también cubierto por tropas militares y por gentes de la policía. No quisiera ser más preciso en este momento, se sigue investigando. Yo todavía no me he acostado, he estado toda la noche tratando de recuperar todos los datos
porque me gustaría mucho conocer toda la verdad de lo que ha ocurrido. En cualquier caso es una tragedia y lo lamento mucho y me duele. En todo caso, es probablemente el segundo error de esta guerra que lleva ya con 23 o 24 días, no sé exactamente. El primero fue el ataque sobre el tren, un ataque que tampoco fue previsto. En una guerra inteligente como esta, una de las imputaciones que se hacen en la OTAN es como no prevé o como no atina más en sus objetivos. Pero yo creo que tiene usted desenfocado un poco la pregunta. Llevamos más de 20 días de acciones militares. Imagínese lo que hubiera sido si hubiera habido catástrofes humanas, como se dicen que han ocurrido. Imagínese lo que hubiera sido la propaganda de Milosevic. Ha sido y está siendo una confrontación militar en la que los pilotos y las personas que están actuando tienen un objetivo fundamental: atacar solo objetivos militares, y ellos saben que no pueden disparar las bombas si no están ciertamente seguros de que lo que están atacando son objetivos militares. Muchos de los pilotos vuelven a casa todas las noches con las bombas sin haberlas desplegado, sin haberlas tirado, porque no han podido ver claramente el objetivo. Esta es la acción militar de la historia, que se está haciendo con mayor cuidado para que no haya daños colaterales, ni muertos, ni heridos civiles. Pero, desgraciadamente, cuando uno está en una operación militar de esta naturaleza, algunas cosas de esta naturaleza ocurren, desgraciadamente. Pero le puedo decir que es, sin ningún género de dudas, el objetivo de todos los pilotos es atacar solamente objetivos de carácter militar y volver con las bombas sin ser tiradas si no encuentran solamente objetivos militares. Al día de hoy, señor Solana, me gustaría conocer cuál es el balance político, el balance militar y también el balance humanitario de la guerra. Ahora, los tres vectores que usted me dice. Empezaremos por el militar. El balance militar es que el objetivo que se tenía como objetivo general, que era debilitar lo más posible el aparato militar, el aparato policial, el aparato de represión de Milosevic, que es el que ha causado esta tragedia humanitaria de tanta y tanta gente que ha sufrido a lo largo de tantos años, porque esto no es de hoy. Eso se está consiguiendo, se está debilitando, él lo sabe, y está tomando sus medidas ya porque sabe que está siendo afectado de manera muy profunda en el corazón de su entramado político y militar, sobre todo el militar. Desde el punto de vista humanitario, los campos que se han puesto en marcha para los refugiados, tanto en Macedonia cuanto en Albania, están en este momento prácticamente ya siendo entregadas a Naciones Unidas, después del esfuerzo maravilloso que han hecho las fuerzas de los soldados de nuestros países, los países europeos, que han conseguido en muy poco tiempo, en 3 o 4 días, resolver una catástrofe humanitaria que ninguna otra organización lo podría haber hecho. Hoy, o ayer mejor dicho, ya estuve yo con la señora Ogata, que es la responsable de Naciones Unidas para el tema de los refugiados, y entre hoy, mañana y pasado, los campos serán ya transmitidos para la responsabilidad otra vez a Naciones Unidas. Desde ese punto de vista, realmente se ha trabajado con una gran eficacia, tanto en Macedonia cuanto en Albania. Y desde el punto de vista político, estos días son días de iniciativas políticas importantes. Ayer fue un día muy significativo. De contrario, lo que hice primero, para que vea usted qué tipo de actividad política está teniendo. Yo empecé el día con Kofi Annan, lo seguí con la señora Ogata, la responsable de los refugiados de Naciones Unidas, y lo terminé con la juez que lleva los temas de criminales de guerra en Yugoslavia. Por la noche, como sabe, Kofi Annan se reunió con los ministros, los jefes de gobierno de la Unión Europea, e hicieron una declaración muy importante de apoyo total a las actividades que se están teniendo, y no solamente eso, sino que fueron más allá para poner sobre la mesa una iniciativa política de un gran calado para después de la resolución del conflicto. Por lo tanto, se mueven las cosas en el terreno de lo político, se están resolviendo los temas humanitarios, y Milosevic empieza a sentir lo que todos queremos que sienta, el efecto de tener su maquinaria cruel, su maquinaria de guerra, lo más dañada posible. Y el balance peor, el balance más trágico, el balance de los muertos. Es curioso que no sabemos a la altura de estos días cuántos muertos hay, no sé si por una parte o por las dos. Mira, por parte de la Alianza, todos los fallos que se han tenido, todos son conocidos, y conocidos con la máxima transparencia. Aquí no se quiere ocultar nada. Por la otra parte, los que mata Milosevic son los que desgraciadamente todavía no se conocen. Los datos que teníamos de ayer nos hablaban de más de 3.000 personas que en los últimos días han sido asesinadas en los montes de Kosovo. Por lo tanto, todavía la crueldad de la limpieza étnica sigue existiendo en Kosovo. Y me gustaría volver a insistir, la limpieza étnica, a veces acuñamos un término y se nos olvida qué es lo que tiene de contenido. La limpieza étnica significa que van unas personas vestidas de uniformes militares,
paramilitares o policías que a punta de metralleta o a punta de pistola sacan a la gente de sus casas, queman sus cosechas, queman su ganado, queman su casa, queman todos los documentos, los meten en un tren y los sacan fuera. Queman todos los documentos para que no quede constancia alguna, para que esa gente no pueda nunca volver. Y esa gente va a volver. El compromiso de la comunidad internacional, si tenemos algo de estatura moral, y la tenemos, es que esta gente pueda volver a sus casas. Dos preguntas muy elementales, pero muy en la calle. La primera, muy redundante. ¿Se pudo evitar la guerra? Y la segunda, ¿hasta cuándo durará? Mira, la primera, ¿se pudo evitar la guerra? Todas las guerras se pueden evitar. La guerra o las acciones militares siempre son, en cierta medida, un fracaso, el fracaso de la diplomacia. Pero usted sabe que en este caso se ha ido trabajando en la vía diplomática hasta la saciedad. Todas las iniciativas posibles se han puesto sobre la mesa. Cuando a mí me acusan, o nos acusan a nosotros de no haber actuado antes, siempre digo que la utilización de la fuerza es el último recurso. Y por lo tanto hay que tener el coraje de aguantar diplomáticamente hasta el final. Pero hasta el final, cuando se acaban todas las posibilidades diplomáticas y se siguen viendo las barbaridades, las tremendas crueldades que se están viendo en un territorio tan cerquita de nuestras casas, no queda otro remedio que pararlo. Si no paramos esta catástrofe, si no paramos a estas personas, si no paramos al Milosevic de hoy, que pudo ser el Hitler de ayer, yo creo que Europa no podría entrar con la cabeza alta en el siglo XXI. Y me gustaría, o me gusta ver cómo los líderes europeos, esta nueva generación de líderes europeos, está a la altura de las circunstancias defendiendo con la cabeza alta los valores morales que estamos defendiendo en este conflicto. ¿Y hasta cuándo durará? El conflicto, ¿hasta cuándo durará? Pero yo no lo puedo contestar con precisión. Me gustaría más contestarle con los objetivos, más que con el tiempo. Los objetivos son los mismos, los 5 puntos que todo el mundo conoce: que pare la violencia, que las fuerzas de represión salgan de Kosovo, que los refugiados puedan volver a sus casas, a su país, y que haya un despliegue de fuerza internacional que garantice la seguridad de Kosovo y la posibilidad de que los refugiados retornen a su país. Y todo eso en el marco de un acuerdo político sobre las bases del acuerdo político que Milosevic no aceptó en Rambouillet. Porque aquí el problema es que en estos momentos las iniciativas de paz parecen ser la propia de la OTAN, la propia de la ONU, que yo creo que marchan paralelas, y ayer hubo una iniciativa de paz por parte de Alemania que quizá difiere un poco de la opinión del Reino Unido, de Tony Blair, y también de España, ¿no? Ayer la reunión de los jefes de gobierno de la Unión Europea, yo hablé con Schröder al final del día, fue una reunión muy importante, porque al máximo nivel los países de Europa se comprometieron en la misma causa en la que estamos todos involucrados. El documento de los alemanes es un documento compatible con todos los puntos de vista que se defienden hoy. Hoy tienen la misma posición los países de Europa, los países europeos, de la Unión Europea, los países de la Alianza, el secretario general de Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, etc. Y esos son los 5 puntos que todo el mundo conoce. Lo que los alemanes propusieron ayer es ir un poco más allá, es decir, el análisis un poco más en profundidad del día después. Lo que pasa es que, desgraciadamente, todavía no estamos en el día después. Pero si llega ese día después, y espero que llegue pronto, la iniciativa alemana será muy fructífera. ¿Hay un día después con Milosevic, como una Irak con Saddam? No le puedo contestar, y no me corresponde a mí contestar esa pregunta. Mi intención y mi interés y mi obligación moral en este momento es seguir haciendo las 3 cosas que estoy haciendo, intentar de debilitar lo más posible a Milosevic para que no pueda cometer las barbaridades que comete, tratar de hacer todo lo posible en la línea humanitaria, en la parte que nos compete, no nos compete todo, pero en la parte que nos compete con la máxima generosidad a los soldados europeos, y en tercer lugar tratar de ayudar en la vía diplomática para resolver este conflicto. Lo hemos hecho desde el principio y lo seguiremos haciendo. Toda la operación de la Alianza ha sido siempre para ayudar a la resolución diplomática de un conflicto. El problema es cuando se ha acabado totalmente la vía diplomática. Si queremos seguir con la cabeza alta, teníamos que pararlo. Porque yo he percibido en las iniciativas de paz una discrepancia quizá mínima, matizable. Por una parte, Alemania dice tregua para que se convenza Milosevic. No, Alemania no dice eso. Alemania dice muy claramente que, primero, tiene que retirarse las fuerzas de seguridad y la policía de Kosovo. Efectivamente. Segundo, tiene que haber un despliegue de fuerza internacional sobre Kosovo. Y que si todas las cosas se pueden verificar, podría haber una pausa de unos días o un día para ver si Milosevic aceptaba definitivamente el sentarse a la mesa de negociación. Eso es lo que plantean los alemanes, no otra cosa. Pero los puntos fundamentales son los mismos. En todo caso, parece haber una mínima discrepancia con la postura general, es
no hay tregua hasta que gane la OTAN. No, lo que no hay forma de parar la acción hasta que nos acepten esas 5 condiciones, que son verdaderamente mínimas. Es decir, que paren de matar, que se retiren las fuerzas paramilitares, que son las que matan, que se puedan volver los refugiados, o que empiecen a volver los refugiados, y que para eso es necesaria una fuerza internacional que los proteja. De lo contrario, no volverán nunca los refugiados y será una catástrofe y una falta de liderazgo por parte de los líderes políticos si no somos capaces de imponer eso. ¿Cómo convencer a los refugiados que vuelvan a un sitio donde han sido expulsados, han sido masacrados, han sido laminados por Milosevic? Yo hablo, estos días hablo mucho con ellos, con los líderes kosovares. Todos quieren volver, todos tienen el deseo de volver y todos nos piden con el máximo aliento que sigamos esta operación, que paremos a Milosevic y que les garanticemos la posibilidad de volver a sus casas. Si no hacemos eso, habremos dado un paso atrás en la historia de nuestro continente. Yo me siento un europeo convencido y formo parte de una generación de europeos que no vivimos la guerra mundial y que este es el momento de cuando tenemos que demostrar la talla moral que tenemos. Y creo que los dirigentes políticos europeos están a la altura. Están haciendo todo lo posible para que no se vuelva a repetir en nuestro continente, en Europa, lo que desgraciadamente vivieron nuestros padres o vivieron nuestros hermanos mayores en los años 40. Eso no puede volver a pasar. Vuelvo a insistir, esta Europa de la moneda única, esta Europa de la política exterior y de seguridad común que estamos tratando de construir, esta Europa no se puede permitir el que haya en nuestro territorio, en nuestro suelo, situaciones como estas y no nos tomamos en serio y las paremos. Imagínese por un momento lo que estaría usted diciendo, o lo que estaría diciendo cualquiera que nos escuche, si hoy la catástrofe humanitaria sería la misma. Milosevic habría echado de su pueblo pues prácticamente las 3/4 partes de Kosovo y no hubiéramos hecho nada, y hubiéramos mirado para otro lado. ¿Con qué cara nosotros, los líderes políticos, los líderes sociales, los hijos de los líderes políticos podrían mirar a sus padres si no hubiéramos sido capaces de hacer lo que hemos hecho? Es difícil, es duro, cuesta mucho hacerlo, pero creo que sin duda ninguna, si no lo hubiéramos hecho, estaríamos todos avergonzados. En el vídeo inicial de esta entrevista hablábamos de Rusia. La postura de hoy de Rusia, al día de hoy, a esta hora. Al día de hoy la posición de Rusia es muy clara. Están apoyando los 5 puntos con una pequeña matización. Rusia todavía no ha aceptado el despliegue de fuerza internacional sobre el terreno y pone como condición previa una condición muy difícil, que es que Milosevic lo acepte con anterioridad. Eso es lo único que nos separa. Espero que en los próximos días, con todas las iniciativas diplomáticas que se han puesto en marcha, los rusos también se sumen táctica y estratégicamente a este empeño. Con los rusos ocurre, a mi juicio, algo, yo los conozco bien, los he tratado mucho en estos últimos años, tienen el corazón partido de una parte con el desprecio que sienten hacia Milosevic, que es el mismo que yo siento, el mismo que siente usted seguramente, pero a la vez tienen el sentimiento de hermandad con el pueblo eslavo. Y esta es la situación en la que se encuentran. Pero han estado trabajando con nosotros hasta el último día en Rambouillet, en las negociaciones de París. Acuérdese que de los 3 negociadores, uno era ruso. Y por lo tanto han estado comprometidos estratégicamente con resolver el problema de Kosovo de la misma manera. Nos ha separado en este momento la acción de carácter militar. Pero, insisto, lo recuperaremos, acabarán trabajando también con nosotros, trabajaremos juntos y encontraremos conjuntamente una solución. Y seguiremos trabajando en el futuro estratégicamente para encontrar la estabilización final de los Balcanes. Esa discrepancia de la que usted habla, señor Solana, la puedo traducir yo algo así tan elemental como Rusia dice cascos azules de la ONU sí, OTAN no, y ustedes dicen... No dice eso porque... Mire usted, las fuerzas rusas están con las fuerzas de la Alianza y los europeos, los americanos, los canadienses, los suecos, etcétera, en Bosnia juntos. Y están bajo una única rubria que se llama una fuerza de estabilización. Y vuelvo a insistir, una cosa de ese tipo se podría desplegar en Kosovo de la misma manera, que es una fuerza de muchos más que los países de la Alianza. En Bosnia tenemos ahora pues casi 30 países. Eso es importante decirlo, no es OTAN solo, ¿no? No, entre ellos Rusia. Los soldados rusos, yo los visito cuando voy a Sarajevo, visito los soldados rusos, los países de la Alianza, países que no son de la Alianza, como Suecia, también están ahí desplegados. Una cooperación de esa naturaleza se debería hacer en Kosovo. Dicen los serbios, y dice la propaganda serbia, que es interesante pues, seguirla en estos momentos, que lo que no se pudo aceptar de Rambouillet era esa autonomía, esa independencia a corto plazo, con un derecho de autodeterminación prácticamente irreversible. En Rambouillet los serbios tuvieron una oportunidad única, que seguramente no se va a volver a repetir,
porque los kosovares que firmaron el documento reconocieron y aceptaron una autonomía profunda, pero una autonomía dentro de las mismas fronteras de la ex Yugoslavia. Tuvieron una oportunidad de oro para aceptar ese documento, pero Milosevic no quería aceptar ese documento. Milosevic quería la limpieza étnica. Milosevic quería cambiar las fronteras por la fuerza, porque eso es lo que se hace cuando se expulsa del territorio a las 3/4 partes de un país. De hecho, lo que está haciendo uno es cambiar por la fuerza las fronteras. Y eso no se puede aceptar en la Europa que está tocando ya con la punta de los dedos el siglo XXI. Mire usted, en este conflicto no está en juego ni el petróleo, ni está en juego las materias primas, ni está en juego nuevas rutas del comercio. Lo único que está en juego es la defensa de unos valores. Y si no somos capaces de defender esos valores, yo creo que nos tendríamos que poner un poco colorados. Porque en el debate sobre el futuro de Kosovo, señor Solana, ¿cómo se sitúa usted? ¿Independencia, autonomía? ¿Cómo se configura? Pues yo me sitúo donde se sitúa la comunidad internacional, los que hemos trabajado en construir esto. Nos situamos en la defensa de un Kosovo multiétnico, democrático y con una autonomía profunda, unos elementos de autogobierno profundos. Pero todo eso inscrito en una Serbia que sea democrática también. Es muy difícil de comprender cómo se puede aceptar el concepto de autonomía, que es profundamente un concepto democrático, en un país cuyas estructuras no lo son. Por lo tanto, el proceso de democratización de Serbia, de la misma Serbia, es tan importante como el proceso de autonomía en Kosovo. Señor Solana, volvamos un momento al escenario militar. ¿Cuál es la siguiente fase? No hay más fases. Estamos en una fase que tiene un objetivo, se lo he dicho antes, que es el debilitar lo más posible la infraestructura militar, la maquinaria de represión que tiene Milosevic. Ese es el objetivo y lo seguiremos hasta el final. Le preguntaba esto sobre la especulación del envío de fuerzas terrestres. Fuerzas terrestres. Fuerzas terrestres están ya no solamente pensadas, sino están preparadas y desplegadas. Tenemos en este momento, hay cerca de 20.000 soldados en Macedonia y habrá dentro de unas horas 8.000 en Albania. Por lo tanto, soldados ya están desplegados y muchos de ellos tendrán que participar en la operación de despliegue de fuerzas en Kosovo. Ahora están realizando funciones exclusivamente humanitarias en conexión con Naciones Unidas. Lo que se ha pensado es que esta fuerza se despliegue una vez que haya ya un cierto acuerdo de alto el fuego y se empiece a trabajar en la solución diplomática. Ese será el momento en que la fuerza empieza a desplegarse. Hasta ese momento seguiremos con una campaña aérea para debilitar lo más posible la infraestructura militar de Milosevic. Yo creo que eso es el plan que hoy están contemplando todos los países de la Alianza, los países europeos, en general, lo que pudiéramos llamar en términos generales una parte de la comunidad internacional. Pero fíjese, lo que entiende la gente cuando habla del envío de fuerzas terrestres es una guerra cara a cara, entre fuerzas serbias y fuerzas de la OTAN. Por eso es lo que ahora no se quiere tener. Yo creo que en este momento... ¿Usted lo descarta eso? Yo en este momento sí lo descarto. En este momento sería enfrentarnos a una situación... yo creo que muy difícil de ser aceptada por nuestros países, por nuestras sociedades, por los parlamentos de nuestros países. Lo que yo no descarto en absoluto, antes bien, lo estoy defendiendo y lo vamos a hacer, es hacer una operación de parar, como hicimos en Bosnia. En Bosnia, recuérdense, se nos olvida a veces, en Bosnia hubo que, en el año 1995, yo lo recuerdo muy bien, era el presidente del Consejo de Ministros de la Unión Europea en el segundo semestre de 1995, hubo que bombardear para llegar a los famosos acuerdos de Dayton desde los últimos días del mes de agosto hasta prácticamente el veintitantos de septiembre, para encontrar la solución política, y así se encontró. Y luego se paró la guerra en Bosnia, y ahí todavía, estamos hoy en 1999, 4 años después, hay todavía desplegados en este momento veintitantos mil soldados de unos veintitantos países también. Yo creo que eso es lo que me gustaría que sucediera en Kosovo para defender el derecho fundamental de estas gentes que han sido expulsadas y deportadas de su país a que volvieran. La gran imputación que se le hace a usted y que se le hace a la OTAN, a usted como, iba a decir como gerente de la OTAN, como secretario general de la OTAN, el ataque ha agravado la situación de los deportados. Milosevic ha triunfado y ha conseguido una limpieza étnica a base de que ustedes les bombardeen. Eso carece de fundamento el hacer esa afirmación. Vamos a ver. Los planes de Milosevic son bien conocidos y son de antes. Todo el mundo sabía que si las negociaciones de Rambouillet fracasaban, habría una iniciativa de limpieza étnica total al llegar la primavera. Está escrito, está analizado, está más que estudiado. ¿Por qué actuamos en esos días
Primero, porque habían fracasado todas las negociaciones, todas las iniciativas diplomáticas. Y segundo, porque lo que iba a pasar lo teníamos que tratar de impedir. Imagínese por un momento que hubiera pasado lo que está pasando, que hubiera pasado exactamente igual, porque estaba todo planeado y todo se sabía, y que la comunidad internacional, en este caso los europeos, hubiéramos mirado para otro lado. Vuelvo a insistir, estaríamos ahora usted y yo seguramente avergonzados aquí sentados y con la crítica enorme de nuestras sociedades de haber permitido que algo así pasara sin reacción alguna. Hemos reaccionado y hemos reaccionado a tiempo. Que los refugiados iban a salir, ya salían. Fíjese que desde hace poco más de un año había ya deportado Milosevic aproximadamente pues, una cuarta parte, uno de cada 4 ciudadanos de Kosovo. Aproximadamente 400 y pico mil personas habían sido desplazadas de sus hogares, con sus casas quemadas, etc. Por lo tanto, esto viene de muy atrás. No nos podemos olvidar que Milosevic es el responsable de Sarajevo, de Dubrovnik, de Vukovar, de todas esas grandes ciudades que han sido destruidas desde el año 1992. Él es el responsable, y nadie más. Él es el responsable. Hoy le llamaba todavía a un periódico de aquí, de Bruselas, Lesuard le llamaba un pacifista convertido, algo así como en el señor de la guerra. ¿Se siente usted particularmente dolido con este tipo de...? No me siento dolido. Mire usted, yo asumo mis responsabilidades y las tengo que asumir hasta el final. Imagine usted que no lo hiciera, sería impensable que no lo hiciera. Tengo una gran responsabilidad, la comparto con 19 jefes de gobierno y jefes de Estado. Estoy bien acompañado con ellos, son gentes del centro izquierda, otros del centro derecha, una generación nueva de políticos europeos que están convencidos y determinados a que esto no vuelva a pasar en nuestro suelo. Y veo además con gran satisfacción que en Francia, en Alemania, fíjese en Alemania, que el ministro de Asuntos Exteriores es un verde, es un hijo del año de la Revolución del 68, y hoy es la persona que está más determinada a que esto no se vuelva a repetir. Pero vuelvo a insistir, esto es una acción militar que no tiene otro sentido que la defensa de los valores. Y veo en las encuestas cómo la opinión pública de Francia, de Alemania, de Inglaterra, etcétera, está en el 80% a favor, los líderes políticos se les reconoce lo que están haciendo. Quizá me duele un poco más que en mi país no haya esa sensibilización, quizá porque hemos estado demasiado tiempo aislados en nuestra historia. Pero este es un país, el mío, el suyo, un país con grandes valores morales, de talla moral, de estatura moral, y me gustaría verle reaccionar con más energía ante estas catástrofes humanitarias. Lo hemos hecho en otras ocasiones y ahora también lo tenemos que hacer. Lo hicimos con Sarajevo. Pues Sarajevo y Pristina es lo mismo. Pristina está sufriendo tanto como sufrió Sarajevo en el año 92 o en el año 93. Me gustaría, honestamente, ver una movilización mayor en mi país. La veo en Francia, la veo en Inglaterra, la veo en Alemania, la veo en Italia, pero bueno, no me corresponde a mí. Entiendo esto como una crítica a la opinión pública española o al gobierno. No es crítica a nadie, por supuesto. Con el gobierno de mi país estoy en permanente contacto, está tan comprometido como los demás gobiernos europeos, no tengo crítica que hacer a nadie. Lo que sí me gustaría es a mi propia generación, a mis propios conciudadanos. Creo que estamos inmersos en una gran batalla, que yo creo que es una gran batalla moral, una gran batalla por defensa de unos valores sobre los cuales queremos construir nuestro continente, Europa. Y esta batalla la tenemos que ganar. Y la tenemos que ganar para que no se vuelva a repetir nunca más en nuestro suelo. Y la tenemos que ganar además para que en el futuro podamos pacificar y estabilizar definitivamente los Balcanes. A eso me dedico 24 horas sobre 24, asumiendo mis responsabilidades y, le digo, en compañía de los líderes políticos de Europa, socialdemócratas unos, cristianodemócratas otros, que están convencidos de que esta batalla, parar a Milosevic lo tenemos que hacer hasta el final. Señor Solana, yo creo que es la última pregunta, pero su mandato termina en el mes de diciembre. Mi mandato termina, sí, en el mes de finales de diciembre, bueno, sí. ¿Espera solucionar usted antes el conflicto? Sin duda ninguna, sí. No solo eso, espero además haber puesto en marcha una iniciativa no solamente para la paz en los Balcanes, sino también para la prosperidad en los Balcanes. ¿Y aspira o no quiere usted ser reelegido secretario general de la OTAN? Yo preferiría no tener que definirme en este momento, no creo que deba seguir. Si tuviera que seguir sería para acabar
algunos de los flecos que queden pendientes, si es que hay que desplegar una tropa sobre el terreno, y si me lo pidieran los jefes de gobierno, pues me costaría mucho decir que no. Pero en principio creo que he cumplido mi mandato, lo he tratado de hacer con la máxima dignidad, lo he tratado de hacer también dejando no solamente a la responsabilidad que he tenido bien, sino dejando bien a mi país también. Seguramente España no ha tenido puestos de esta naturaleza hacía muchos años que no los tenía. He tenido siempre en mente el que mi país estuviera bien representado y hacerlo con la mayor dignidad. Creo que modestamente lo he hecho, en cualquier caso lo he intentado. Pasado 24, 23 días de la guerra, Javier Solana quizá es el día más comprometido. Le agradecemos enormemente su comparecencia aquí. Yo creo que es la primera entrevista cara a cara con un medio audiovisual español. Se lo agradecemos también por ese sentido y deseamos suerte porque es la suerte, yo creo que del mundo entero, de la humanidad en definitiva. Buenas noches, volveremos el próximo jueves. Gracias.